En la sección 13.2 tenemos el tema disoluciones saturadas y solubilidad. Am, Acá en la expresión 13.3 nos plantean em, el proceso de disolución desde un punto de vista de un proceso. De repente, a como lo han expresado aquí, pareciera ser em, una reacción química, pero no lo es, ¿sí? No lo es. Es simplemente lo han expresado como un proceso y vemos que esta flecha que se ha puesto aquí en medio tiene dos direcciones, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, em, ¿qué entendemos ahí? Bueno, cuando yo tengo un soluto y lo agrego a un disolvente em, y se disuelve, ¿sí? Hacemos el proceso de mezclado entre ellos, entonces estamos generando una disolución, ¿sí? Y nosotros podríamos también, más bien, eh, partir de que tenemos una disolución y a partir de una disolución, como ya les comentaba antes, en realidad en la naturaleza todo está mezclado y cuando necesitamos tener los componentes por separado, yo necesito hacer, hacerlo forzosamente, ¿sí? Necesito hacerlo forzosamente. Entonces, ir para este sentido es posible. Claro que sí es posible. De hecho, prácticamente diríamos que todo en química es reversible. Ujú. Entonces, si es posible, a partir de una disolución, hacer algún proceso para obtener el soluto y el disolvente por separados. Si lo hacemos así, em, a ese proceso normalmente le llamamos cristalización. Entonces, si yo tengo soluto y solvente y los pongo juntos, eso le llamamos disolución. Y si más bien de ya la mezcla resultante yo extraigo el soluto por aparte del disolvente, le llamamos cristalización. ¿M? Em, entonces, bueno, ese es un eh, concepto bien interesante de que podamos ver de que realmente tenemos una reversibilidad en el proceso. Ujú, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya hemos hablado de este proceso, ¿no? Tener un cristal compacto y que empieza a ser atraído por, en este caso, moléculas de agua para irse equilibrando. Em, pero, más que todo lo que vamos a presentar aquí es que la capacidad del agua para, para poder hacer este proceso e ir sacando los cristales no es infinita. Ujú, no es infinita. O sea,
habrá un cierto límite que se puede alcanzar. Y eso depende de varios factores. Pero ese límite o esa cantidad máxima de cristalitos que una cierta cantidad de agua podría ir extrayendo y estabilizando y manteniéndolos en disolución, se conoce como solubilidad. Entonces, em, la cantidad necesaria para formar una disolución saturada em, en una cantidad de disolvente se conoce como la solubilidad. Más bien, dicho en otras palabras, y era como yo lo estaba mencionando, la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica, considerando que hay soluto en exceso presente. Entonces, em, acá nos dan un ejemplo de cuál sería un dato de solubilidad que nosotros normalmente podríamos encontrar en la bibliografía o en la información científica. Por ejemplo, el cloruro de sodio en agua a 0 °C tiene una solubilidad de 35,7 gramos por cada 100 mililitros. Ujú. Entonces, ¿eso qué querría decir? Bueno, mm, aquí tenemos varios datos. Primero que todo, son em, 100 mililitros de agua. ¿M? Esos 100 mililitros de agua pueden contener 35,7 gramos de cloruro de sodio. Y eso sí, esto es a una temperatura, ¿sí? De 0 °C. ¿M? Entonces, esta sería la manera completa de dar un dato de solubilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de solubilidad, no estamos preguntando si algo es soluble o no es soluble, sino que si yo te pregunto cuál es la solubilidad del cloruro de sodio en agua, entonces yo te tendría que decir, bueno, es de 35,7 gramos por cada 100 mililitros de agua a una temperatura de 0 °C. Tendría que darlo así de completo. Y em, esto lo que nos permitiría es entonces poder dar una clasificación de las disoluciones. Ujú. Entonces, cuando yo tengo 100 mililitros de agua y le agrego 35,7 gramos de cloruro de sodio y veo que la temperatura sea 0 °C, esa disolución está con la cantidad máxima, o sea, está al límite de solubilidad que está determinado. Entonces, cuando estamos en ese punto, diríamos que la disolución se encuentra saturada, ¿sí? Saturada. Si yo estoy por debajo de ese límite, o sea, igual yo tengo los 100 mililitros de agua, está a 0 °C, pero en lugar de 35,7 tengo, no sé,
10 gramos, 20 gramos, 30 gramos. Todos esos valores son inferiores al límite máximo. Entonces, en esa situación, yo diría que mi disolución está insaturada. ¿Sí? Hay condiciones donde yo, como lo menciona aquí, hay condiciones adecuadas donde es posible formar disoluciones que contengan una mayor cantidad de soluto que el necesario para formar una disolución saturada. Tales disoluciones se llaman sobresaturadas. Entonces, yo podría efectuar una manipulación de la temperatura y demás para poder disolver más del límite. ¿M? Y en este tipo de condiciones, yo estaría hablando de una disolución sobresaturada porque tiene más que el nivel máximo señalado. ¿Sí? Mm, Este valor de 35,7 es particular para el cloruro de sodio en agua y a esta temperatura. Si aquí la sustancia no fuera cloruro de sodio, el valor sería distinto. Si el disolvente no fuera agua, el valor máximo sería distinto. Y si la temperatura no fuera cero, también el valor máximo no sería el mismo. ¿M? Entonces, vemos que la solubilidad depende de cuál es el solvente y qué cantidad de solvente tenemos, cuál es el soluto y cuál es la temperatura. Ujú. Sí. Em, Aquí esto es una proporción y creo que en otros momentos hemos hablado eh, de factores que son proporcionales. ¿Eso qué significa? Bueno, que si yo tengo 100 mililitros, puedo disolver 35,7. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 200 mililitros? Pues diríamos que tengo el doble de capacidad, ¿cierto? Entonces, 2 por 35,7 nos daría 71,4. Entonces, en 200 mililitros, yo podría disolver 71,4. ¿M? Y así continuaría la proporcionalidad, ¿sí? O sea, si yo tuviera 1000 mililitros, eso es 10 veces más que 100, ¿cierto? Entonces, 35,7 por 10 ¿m? Significaría que si yo tuviera 1000 mililitros, o sea, un litro de agua, en un litro de agua yo puedo disolver 357 gramos de cloruro de sodio a 0 °C, ¿sí? Si la temperatura la cambio, entonces la capacidad máxima cambia. Ujú. Estamos. Entonces es algo interesante de estos valores eh, de cantidad máxima, ¿sí? Que podemos nosotros tener. En la figura 13,9 tenemos por acá un ejemplo, ¿no? De cómo se hace una precipitación en una disolución sobresaturada. Entonces, acá podemos ver que realmente e- es una disolución, ¿sí? Yo no puedo visualizar las partes, pero esta disolución, que en este caso es de acetato de sodio, se preparó calentando el agua y agregando más acetato de sodio del que podía sostener. Entonces,
se enfría lentamente y todavía al enfriar los cristales todavía se sostienen. Ujú. Pero si está por arriba del límite que normalmente podía haber estado sin haber hecho ese calentamiento previo. Como lo dicen aquí, ¿verdad? Dice, la disolución de la izquierda se formó disolviendo 170 gramos de acetato de sodio en 100 mililitros de agua a 100 grados Celsius. Y luego lo que se hizo fue enfriarla lentamente hasta 20 grados Celsius. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a 20 grados Celsius la solubilidad es solo de 46. ¿M? Entonces, vean que está sobresaturada porque si yo no hubiera hecho este calentamiento a 100 grados Celsius, yo lo único que pude haber disuelto hubieran sido 46 gramos, pero tiene 170. Está sobresaturada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si podemos visualizar, hay unas pinzas donde se va a agregar un cristalito sólido de acetato de sodio. Y resulta que eso es una técnica que se ha encontrado muy útil. Se le dice sembrar un cristal, porque al agregar, si esto está sobresaturado y agregamos un cristalito, eso desencadena, ¿verdad? Eh, la cristalización de todo lo demás que está en exceso, ¿sí? Por decirlo así, que lo que está disuelto se empieza a pegar al cristalito que sembramos y empieza a crearse una gran red, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que ya es muy notoria la formación de todos los demás cristales que están en exceso. Em, Esta técnica de cristalización es muy utilizada cuando yo quiero recuperar el soluto, ¿sí? Veamos que aquí al estar disuelto, si yo hiciera una filtración, pues eh, la disolución está líquida, ¿verdad? Entonces pasaría el filtro y no, yo no capturaría nada dentro del filtro. Pero si yo hago una cristalización, esos cristales que estamos viendo aquí que están en color blanco ya están sólidos. Entonces, posterior a esa cristalización, yo puedo hacer una filtración y entonces el agua sigue pasando a través del filtro, pero los cristales se quedan en el medio filtrante y de esa manera para mí es posible recuperar los cristales y hacer el proceso inverso de solubilización de soluto y solvente, ¿sí? Entonces, pues a eso es a lo que se refiere solubilidad, la interpretación del valor máximo y pues en la siguiente sección vamos a ver algunos factores que afectan la solubilidad y nos permitirían a nosotros hacer alguna manipulación de ese valor máximo.